Ingenio Networks y Grupo Fórmula presentan Libre Comercio. Libre Comercio. Un espacio de opinión, análisis, investigación y tendencias del fascinante mundo de los negocios internacionales. Abordaremos junto a especialistas y los líderes más reconocidos temas de actualidad relacionados con el comercio internacional. Conduce René Pedrera Manzanilla. Iniciamos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Libre Comercio, el fascinante mundo de los negocios internacionales. Les acompañamos desde el Grupo Fórmula Yucatán en la estación 94.5, transmitiendo para toda la República Mexicana a través de la plataforma de Ingenio Networks y más allá de nuestras fronteras. Pues muchísimas gracias por acompañarnos un programa más de Libre Comercio. Hoy tengo el agrado, el honor, el gusto que dos grandes amigos me acompañen desde la Ciudad de México, aquí en vivo y a todo color, desde aquí en los estudios de Grupo Fórmula. Permítame presentarles primeramente al maestro Arturo Hernández de la Cruz de ADN, Abogados Corporativos de la Ciudad de México. Arturo, bienvenido nuevamente aquí a Grupo Fórmula y aquí a Libre Comercio. Muchas gracias, René, qué gusto saludar a todos nuestros radioescuchas. Pues yo feliz y encantado de estar aquí, porque aparte hace calorcito y en la Ciudad de México está haciendo un frío. ¿Para qué te platico? Y también le damos la bienvenida al maestro Miguel Ángel Vargas Mejía, también desde la Ciudad de México. Miguel, muchísimas gracias. Bienvenido a Libre Comercio, bienvenido a Mérida. Muchas gracias, un gusto enorme estar en esta ciudad, estar en presencia tuya y un saludo enorme a todos tus radioescuchas. Pues muchísimas gracias a ambos por acompañarme. Y hoy vamos a platicar un tema, mi estimado Arturo, mi estimado Miguel, que ya viene sonando bastante fuerte, el plan de fiscalización, plan maestro de fiscalización 2025, sobre todo en el tema del comercio exterior, ¿no? Que viene, vamos a platicar un poquito del tema también Plan México, que hace poquito anunció la presidenta, ¿no? Y sobre todo lo que nos atañe, que es el tema, Miguel, del IMEX 4.0, ¿no? ¿Qué es lo que viene? O mejor dicho, ¿qué es lo que pensamos que puede llegar, ¿no? Que puede venir. Pero Arturo, platícanos un poquito, ¿cómo ves este plan de fiscalización? ¿Cómo lo ves? ¿Agresivo? ¿Lo veíamos venir? ¿Es algo que de alguna manera está relativamente alineado a lo que son los intereses de México, pero también a lo que viene con Estados Unidos, que estamos a pocos días ya de que empiece la nueva presidencia de los Estados Unidos y sepamos si viene un tema de aranceles o no, si puede nada más están anunciando una nueva agencia de recaudación de aranceles del exterior. Digo, hay muchas cosas que la verdad pues nos ponen a analizar y a pensar, pero en este caso lo que nos ocupa el plan de fiscalización para México en el tema de comercio exterior, ¿cómo lo estás viendo, Arturo? Bueno, René, decir que sí, yo creo que ya estaba anunciado, ¿no? Un poquito por dónde venía. Desde el sexenio pasado, el presidente dijo que no iban a aumentar aranceles, no iban a aumentar impuestos, no iban a haber reformas fiscales, etcétera, etcétera, y se cumplió. El sexenio pasado no hubo, ¿no? Y la presidenta en este sexenio dice exactamente lo mismo, ¿no? Que no es necesario subir aranceles, impuestos, ¿no? Pero pues que van a seguir duro con la fiscalización, ¿no? El uso de herramientas electrónicas, el uso de inteligencia artificial, son herramientas con las que están revisando, ¿no? El plan maestro de fiscalización 2024 tiene algún diseño, ¿no? Y vemos para el 2025 que, pues por un lado, ¿no? Empieza otra vez, no hay reforma fiscal, empieza otra vez apretar el Servicio de Administración Tributaria a los mismos contribuyentes y dice el jefe del SAT, pues no hay necesidad de hacer una fiscalización extrema, tan solo y sencillamente con lo que estamos recaudando, con lo que estamos viendo de errores, ¿no? Pues con eso se está recaudando, ¿no? Y vemos que hay números muy interesantes en la Ley de Ingresos de la Federación, en donde prácticamente sube lo que se recaudó del año pasado a este año, ¿no? Sube casi 5,000 millones de dólares, que es un dineral, ¿no? Y básicamente con los mismos instrumentos, con los mismos esquemas, ¿no? Sí. Así es. Entonces, digamos que pues ya nos lo habían dicho, ¿no? Entonces, no tenemos que sorprendernos. La ley de la Federación, que sale el año pasado, finales del año pasado, se refuerza con este plan maestro de fiscalización de 2025 y bueno, hay que platicar sobre ello. Sí, claro, Miguel. En este aspecto, mucho del enfoque del plan de fiscalización, al menos desde mi punto de vista, tiene que ver con empresas IMEX, certificación y ballenas. La autoridad está detectando prácticamente que ahí hay un boquete fiscal, ¿no? Hay mucha importación de determinadas mercancías
y no está habiendo una salida de mercancías en ese sentido, ¿no? Parte de ello es la reforma al propio anexo 24, a la creación de este famoso anexo C, donde necesita la autoridad ver qué estás haciendo dentro de tu sistema, proporcionando las claves correspondientes de acceso junto con los posibles manuales. Y el otro apartado muy específico, relacionado con el anexo 1, toda la porción de mercancías prohibidas que está teniendo una afectación directa para las empresas en materia de textiles y materia de confección. ¿Vale? Entonces sí, viene, pues como tú bien dices, Arturo, es algo anunciado, algo que no nos debe sorprender, y que pues el proceso de recaudación de la misma autoridad, pues utilizando los mismos mecanismos y a lo mejor nuevos mecanismos que son los que quiero que platiquemos ahorita un poquito, ¿no? Pues sus planes de recaudación son muy ambiciosos. Sí, René, y aquí, digo, no es que lo celebremos, pues sí, la verdad es que ya lo sabíamos, ¿no? Y ahora yo creo que toca a las empresas poner orden, Exactamente. para pues no caer en un problema de infracciones, sanciones e incluso delitos, porque parte de esta reforma, ¿no?, que ya se publica el 1 de enero, que entra en vigor el 1 de enero, es que hoy el tema de defraudación fiscal, aunque no quedó como tal, ¿no?, establecido como delito que merece prisión preventiva oficiosa, se configura cuando menos algo relacionado con el uso de CFDIs falsos. Falsos, exactamente. Eso es muy, muy delicado, ¿no? Y hay que ponerle atención. No exactamente la defraudación fiscal, sino el uso de estos CFDIs, ¿no? Entonces, eso le toca a todos, eso no es nada más comercio exterior. Y por otro lado, sí, el combate al contrabando desde la parte penal, que eso pues sí llama la atención y está preocupante, ¿no? Y es por eso que pues hay que ver no nada más el plan de maestro de fiscalización, sino también esta añadidura al artículo 19 constitucional, en donde también tenemos estos mecanismos que espero que no, pero la propia gente de la Secretaría de Hacienda, ¿no?, a través de la autoridad fiscal, puede empezar a trabajar en materia delictiva para recaudar. Y eso es lo que llama la atención y preocupa, ¿no? Hablando de contrabando, ¿no? Que hay muchos supuestos. Si nos vamos al Código Fiscal, vamos a ver muchos supuestos en donde a lo mejor yo no hago contrabando, ¿no? Pero ya cuando revisas el código dices, aguas, porque puede ser que sí alguna conducta esté haciendo algo, ¿no? Exactamente. En ese sentido, la autoridad aprovecha mucho esta porción que ellos mismos denominan percepción de riesgo, ¿no? Y la publicitar toda esta cuestión y todo lo que puede pasar a través de sus actos de fiscalización, para ellos siempre es muy, muy importante, ¿no? ¿Qué es lo que se pretende evitar? Bueno, ¿sabes qué? Si dejas de pagar, si emites un CFDI que no corresponde conforme a tu operación, bueno, te puede pasar esto, ¿no? La percepción de riesgo siempre ha sido un elemento que la autoridad ha aprovechado muchísimo para efectos de ¿qué? De recaudación. Y ahorita lo que necesita este gobierno en particular es recaudación. Exactamente. No, y pues, hablar de las técnicas, ¿no? Como ahora, pues también la Secretaría de Hacienda, el mismo SAT, se están allegando a herramientas tecnológicas, herramientas de nueva generación, pero para poder, ¿no?, pues realizar estas compulsas, realizar estas análisis de riesgo, ¿no? Porque así como nosotros analizamos un riesgo, también el SAT te tienen en un tema de riesgo, ¿no? Que tan riesgoso eres como contribuyente y como en el tema de tus operaciones. Sí, claro, y no nada más las operaciones de comercio exterior. Por ejemplo, el CFDI se ha convertido en un instrumento valiosísimo de cruce de información, ¿no? Hoy los cruces fiscales entre la información que está dando es lo que está llegando como requerimientos, ¿no? Que si no retuviste tanto de ICR, tanto de IVA, etcétera, etcétera. Son herramientas en donde ya la autoridad está ocupando la parte de cruces de información de los CFDIs que emitimos, ¿no? Y ya no se diga con todas las operaciones de comercio exterior. Ahí estamos hablando de un pedimento, de un cuaderno ATA o de una solicitud de importación temporal o de un permiso que pediste, y bueno, tiene todo la información para después decir, oye, ¿estás cumpliendo o no estás cumpliendo con tus obligaciones fiscales, con tus obligaciones aduaneras, ¿no? Y entonces yo creo que uno de los puntos, René, que para la audiencia me quiero dejar es, revisemos cuáles son las obligaciones fiscales a las que estoy obligado a cumplir y cuáles son las obligaciones aduaneras y las de comercio exterior que también estoy obligado a cumplir. De esa manera podemos hacer un mapeo para poder prevenir, ¿no?, pues cualquier situación relacionada con las infracciones. Sí, Arturo, eso que tú dices es importantísimo,
digo porque a veces pensamos, y nuestros estimados radioescuchas, pensamos de que pues el tema fiscal, aduanero y de comercio exterior es lo mismo, ¿no? Aquí son tres ejes diferentes, ¿no? Completamente tres ejes diferentes. Tus impuestos internos, llámese IVA, llámese IEPS, llámese ICR, ¿no? Los impuestos que tú causas. El procedimiento operativo con aduanas, ¿no? Todo lo que tiene que ver lo relativo al despacho aduanero, tus impuestos general de importación, tu derecho de trámite aduanero, y todo lo que tiene que ver con comercio exterior, sobre todo en el tema de restricciones y regulaciones no arancelarias y cumplimientos, ¿no? Así es. Y algo muy importante, la ley de ingresos de la Federación tiene tres rubros que llaman la atención, ¿no? Un incremento del 40% de aranceles, ¿no? Respecto al año pasado, y un incremento de 800% en cuota compensatoria. Pero además aparece un rubro que parece muy interesante ver. Por primera vez aparece en la ley de ingresos de la Federación, al menos yo no lo había visto, ¿no? Un rubro relacionado con el decomiso de mercancías y las que pasan a ser propiedad del fisco federal. Entonces, me parece muy interesante por cómo vamos del... Lo revisamos ahorita, regresando de un corte. Estamos iniciando. Síguenos en nuestras plataformas digitales: X, Spotify, Facebook y YouTube. En un momento regresamos. Libre Comercio. Seguimos escuchando Libre Comercio gracias a Universidad Ingenio, generando valor, traspasando fronteras. 4. Agencia Aduanal. Experiencia que libera. En Universidad Ingenio estamos en la búsqueda de profesionistas que quieran alcanzar el siguiente nivel. Optimiza tus habilidades y conocimientos para convertirte en un especialista de los negocios internacionales. Conoce la maestría en innovación en la cadena de suministro y logística internacional y la maestría en comercio exterior y negocios internacionales. Iniciamos el 31 de enero. Consulta más información en nuestro sitio web www.ingenio.com. Universidad Ingenio, generando valor, traspasando fronteras. Ya estamos de regreso en Libre Comercio. Muchísimas gracias por acompañarnos. Estamos platicando con licenciado Arturo Hernández de la Cruz, de ADN Abogados, de Miguel Ángel Mejía, también colaborador de ADN en la Ciudad de México. Y pues estamos platicando un poco sobre el tema de fiscalización y todo lo que viene contra la evasión y el contrabando, ¿no? Y son 10 puntos, Arturo, importantes que me gustaría que empezáramos a desglosar un poquito. Y si te parece bien, empezamos con el tema de abusos de la certificación IEPS e IVA. Si quieres, Miguel, explícale un poquito a nuestro auditorio qué es esta certificación, de qué se trata esta certificación IEPS e IVA. Perfecto. El área de certificación IVA IEPS es un esquema que crearon desde hace algunos años por parte del Servicio de Administración Tributaria. ¿Cómo funciona prácticamente, al menos en materia de IVA e IEPS? Que es un esquema que utilizan muchas empresas, IMEX en lo particular. Tú haces una importación de mercancías, el SAT te da la certificación y en un pedimento, para un tema muy técnico, pones forma de pago 21. ¿Qué significa esto? Que el SAT te crea una cuenta de determinada fracción arancelaria relacionada con el IVA. Ya lo debes. Ahí es donde surge la parte del crédito fiscal. ¿Qué ventaja tiene? Que no pagas el IVA, no desembolsas el IVA al momento de hacer la importación. Pero ¿cuál es la condicionante? Que debes de esa mercancía someterla a un proceso de elaboración, transformación o reparación y debes de sacarla al extranjero. Metes, para ir bajando ese monto de IVA que debes, pues se mete un informe a través del sistema de control, cuentas y garantías y se va a ir descargando hasta que vayas teniendo un saldo cero. Vamos a decir más o menos cómo opera esta porción de la certificación en materia de IVA y IEPS. ¿Y en el tema de abusos en esta certificación, Arturo? Sí, mira, desafortunadamente, pues sí había habido empresas, ¿no?, que hacen esas importaciones temporales, piden un crédito fiscal, el gobierno les concede el crédito fiscal y no retornan las mercancías. Prácticamente lo que está encontrando la autoridad es que hay un abuso, como lo dice, ¿no? En este plan se va a luchar contra ese abuso. ¿Por qué? Porque cuando la autoridad revisa, pues sí tiene muchas importaciones, pero no tiene retornos, ¿no? Y entonces la pregunta es, ¿dónde quedó esa mercancía que no ha pagado impuestos, ¿no? Entonces, desde 2023, la Secretaría de Hacienda, específicamente el Servicio de Administración Tributaria, empieza a revisar
que cuando yo te doy una certificación, pues cumplas con las obligaciones. Y empezó a descubrir que no había el cumplimiento de algunas de estas obligaciones, ¿no? Para el 2024 ya tenemos un incremento mayor, ¿no?, de la revisión de estas empresas. Y empezamos a ver procedimientos de suspensión y de cancelación de registro. De tal manera que a partir de que empieza el proceso pues de suspensión o cancelación, pues ya no te deja hacer esto. ¿Y qué pasa? Pues que encontramos empresas que tenían saldos muy grandes de IVA, ¿no? Las reglas de comercio exterior exigen de que una vez que pues, ya se te suspenda, pues lo tienes que pagar, ¿no? Y aquí es donde empezamos. Entonces sí, las autoridades encontraron este abuso y es por eso que para 2025 nos dice todavía del universo de IMEX que quedan, que estén trabajando con la certificación IVA-IEPS, pues las van a revisar. Y sí, efectivamente, se ha recaudado bastante dinero de ese que había quedado pendiente de pagar, ¿no? Porque pues no se retornaba como tal el proceso de manufactura o de servicios que la empresa había solicitado, ¿no? Entonces creo que aquí sí hay que hacer un poco de conciencia de que creo que están haciendo bien las autoridades de pues combatir a esas empresas pues que están de alguna manera haciendo una práctica desleal. Una práctica desleal comercial, porque al final de cuentas es mercancía que entró sin IVA, entró sin aranceles, sin pagar, y si sale al mercado, pues obviamente sale con ventajas, ¿no? Que una empresa establecida en México paga sus impuestos, paga y queda en clara desventaja, ¿no? Otro punto importante, Miguel, si me permites, es la indebida aplicación de la tasa cero del IVA. Hay empresas que están tributando bajo tasa cero. Es correcto, sí. ¿No? Y muchas de las empresas de comercio exterior que están aunadas a ese programa IMEX tributan sobre base cero. ¿Qué nos puedes platicar un poquito de esta indebida aplicación de la tasa cero? En este aspecto en lo particular, el IVA o la ley del IVA te permite hacer algunas operaciones con base en tasa cero, ¿no? Aquí el principal problema es acreditar la porción de la materialidad, ¿no? Que efectivamente estés cayendo en el supuesto de aplicación que te está estableciendo la normatividad para poder llevar a cabo esa determinación. Decir, no pago IVA, ¿por qué? Porque la ley me está protegiendo en ese aspecto. Aquí el tema principal es cómo llevamos a la realidad esa porción de la materialidad. Y aquí es donde se pueden presentar algunos abusos en ese sentido, ¿no? Hay empresas, por ejemplo, por citar un ejemplo, empresas que hacen el señalamiento, no pago el IVA, ¿por qué? Porque estoy brindando servicios logísticos. Pero no acreditan que tengan una embarcación o que el servicio logístico sea para cuestiones de exportación, ¿vale? Son algunos detalles que debe de ir vigilando el contribuyente en ese sentido, a efecto de no caer en forma errónea en un supuesto que tal vez para ellos desde su punto de vista o con un estudio simple, dicen, pues si caigo en ese supuesto, sí puedo aplicar la tasa cero, pero si no hay una revisión precisa, eso puede generar problemas. Adelante. Mira, René, de los casos que hemos visto en el despacho, básicamente tiene que ver con aquellas mercancías con las que a la importación pagamos cero, ¿no? Diciendo que los vamos a ocupar en la ganadería, en la agricultura, como fertilizantes, etcétera, ¿no? Pero ¿qué pasa? Cuando la autoridad toma muestra de esas mercancías o revisa que los FDIs realmente vayan a usuarios que están en la agricultura, resulta que no. Entonces tenemos dos situaciones. Por un lado, empresas que dicen voy a pagar cero de IVA, ¿no? Y porque lo voy a vender a la agricultura y no lo venden al sector agrícola, ¿no? O por otro lado, fracciones que están mal utilizadas, una inexacta clasificación arancelaria que nos daría un pago a lo mejor a tasa 16% y no a tasa cero. Ya hemos visto pues que cuando viene la toma de muestras, la mandan al laboratorio y le dicen, no, ¿sabes qué? Esta mercancía va a tal fracción y esa fracción debe pagar el 16%. Digamos que es una especie de contrabando técnico con relación al IVA, ¿no? Claro. Y es aquí donde hoy nos dice, he descubierto que mucha gente hace este tipo de operaciones y lo que va a pasar ahora es que aquellos importadores que estén utilizando la tasa cero por alguna de estas cuestiones, ¿no? Que estén prácticamente exentándose del pago, pues ahora sí revisen si realmente está sujeta a esa tasa cero o a tasa 16. ¿Qué está encontrando la autoridad? Pues que hay mucha gente, ¿no? Que no pagaba el IVA y de alguna otra manera volvemos al tema. Otra vez es una práctica que no debería ocurrir
y qué es lo que está combatiendo la autoridad, ¿no? Entonces sí hemos tenido casos en donde sí, a lo mejor la autoridad se equivoca, sí lo estoy vendiendo al sector agrícola, o si está bien está clasificando. Claro. Aquí es donde se da la oportunidad también de esta diferencia. No quiero decir que todos los que utilizan tasa cero están haciendo uso indebido. Claro. No, creo que más bien hay que revisar perfectamente esta situación con las empresas, ¿no? Ahora, el tema que toca Miguel, que es el área de servicios, ¿no? También es cierto, ¿no? Por ejemplo, muchos decimos, voy a exportar la mercancía, pero la mercancía nunca salió del país, ¿no? Entonces nunca se materializa como tal la exportación, o al menos la persona que dice que está exportando, pues nunca tiene los comprobantes, y ahí es donde la autoridad entra con ese tema, revisar tasa cero de exportación. Regresamos después de un breve comercial. Síguenos en nuestras plataformas digitales, X, Spotify, Facebook y YouTube. En un momento regresamos. Libre Comercio. Seguimos escuchando Libre Comercio gracias a Universidad Ingenio, generando valor, traspasando fronteras. 4. Agencia aduanal. Experiencia que libera. ¿Buscas un socio confiable para tus operaciones de comercio exterior? 4. Agencia aduanal es tu mejor opción en servicios aduanales y de comercio exterior. Contamos con presencia en las aduanas más importantes del país: Progreso, Manzanillo, Veracruz, Lázaro Cárdenas, Cancún, Subteniente López, Ciudad Hidalgo, Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Nuestro equipo está compuesto por expertos altamente capacitados para manejar todo tipo de productos y regímenes aduanales, desde importaciones y exportaciones hasta regímenes especializados como depósito fiscal, tránsito internacional y maquila. Sabemos que cada segundo cuenta en el mundo del comercio exterior. Por eso, en 4 Agencia Aduanal, trabajamos para que tus mercancías crucen fronteras sin contratiempos, con seguridad y rapidez. Para nosotros lo más importante es tu tranquilidad. 4 Agencia Aduanal, experiencia que libera. Ya estamos de regreso en Libre Comercio. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Y pues seguimos platicando, mi estimado Miguel, mi estimado Arturo, sobre estos puntos, ¿no? Que ya trae el plan de fiscalización 2025, el plan maestro de fiscalización. Otro de los temas importantes es la incorrecta valoración aduanera. ¿Cómo estamos incurriendo en un tema? A veces, pues, quiero decir, o quiero pensar de manera inconsciente, pero también de manera consciente, ¿no? En el tema de la valoración, muchas empresas, cómo están incurriendo en este problema y que la autoridad ya se está dando cuenta, ¿no? Sobre todo ahorita ya está mucho más revisado este tema de valoración aduanera. Sí, por supuesto, es uno de los grandes temas, ¿no? Los grandes temas de la fiscalización y de la operación aduanera, ¿no? En donde básicamente para nuestros amigos que a lo mejor no tienen un conocimiento técnico, ¿no? Básico, diríamos que la materia de valoración aduanera básicamente es decir cuál es el valor sobre cuál voy a cobrarte el impuesto, ¿no? Es determíname la base correcta, la base gravable del valor de las mercancías, que le llamamos valor en aduana, ¿no? Para efecto de que sobre eso apliques los diferentes impuestos, el impuesto a la importación, el derecho de trámite aduanero y cualquier otro impuesto, ¿no? Pero fundamental es determinar de manera correcta eso. Bueno, pero nos dice, por un lado, es el valor de la mercancía, ¿no? Pues que compras, más todos los conceptos incrementables. Que puede ser un flete, que me traigo a lo mejor la mercancía de China, de Europa, de Israel, de Estados Unidos. Y bueno, si nada más tengo la factura que me indica el valor de la mercancía, pues le tengo que agregar el valor del flete. Pero si la mercancía fue asegurada para poder llegar correctamente aquí, pues le tengo que agregar el valor del seguro. Bueno, seguro. Si hubo una maniobra en el extranjero, si hubo una maniobra de carga, descarga, si le puse un envase, un embalaje, si incluso tuvo trabajos de ingeniería del extranjero, tuvo trabajos de perfeccionamiento, de diseño, de arte e incluso mercancías que pagan regalías, las tengo que sumar, ¿no? Entonces, la ley aduanera nos establece cuáles son aquellos conceptos que tienen que sumarse a ese valor de la mercancía. No es nada más es el valor de la mercancía, sino todos los conceptos que la ley prevé. ¿Y qué pasa? Pues que sí, por error, René, pues se nos puede ir alguno, ¿no? Claro. A lo mejor digo, pues todavía no sé cuánto me van a cobrar de seguros, pues no lo sumo, ¿no? Todavía no sé cuánto va a ser de regalías. O de maniobras, exactamente. O de maniobras, o a lo mejor ya lo sé,
Y ahí es donde viene no el error, sino la intención, ¿no? A lo mejor ya lo sé, pero pues a lo mejor no se dan cuenta, ¿no? Y ahí es donde empiezas a calcular tú un valor menor para los impuestos, ¿no? Como base para los impuestos. ¿Esto qué te da como consecuencia? Pues sencillamente que cuando le pagas al fisco en el pedimento, declaras un valor menor al que realmente debes pagar. ¿Qué hace la autoridad? Pues empezar a revisar todos estos conceptos. Es correcto. En ese aspecto, la autoridad va a tener dos oportunidades para hacer una revisión de esta porción en lo particular, ¿no? Primero es en la aduana. Directamente ahí puede hacer la revisión. Si se da cuenta en ese aspecto, ahí la mejor opción es proceder con las correcciones y o cualquier beneficio administrativo que se pueda tener, ¿no? El otro momento, y donde más se brinda confían los contribuyentes, es cuando dicen, pues no pasa nada en la aduana, sigo haciendo mi operación de esa forma. Es importante hacer reconocimiento a los radioescuchas que la autoridad aduanera no solamente se limita a la aduana, ¿no? También hay revisiones en materia aduanera después del despacho aduanero, ¿no? Para eso tenemos una AGACE y tenemos todas las autoridades que son coordinadas en materia fiscal y de materia de revisión del comercio exterior. Esa es su segunda oportunidad que tiene la autoridad para hacer una revisión. Hay que recordar que toda esta información y documentación de importaciones que nosotros llevamos a cabo, pues finalmente son declaraciones. Un pedimento es una declaración y una declaración pues debe seguir los procesos normales de que pueden revisarte dentro del plazo de 5 años. Esa es la segunda oportunidad que tiene la autoridad para hacer una fiscalización respecto a valoración aduanera. Sí. Aquí es importante, René, destacar que, como lo dice Miguel, son 5 largos años después del día siguiente al que pasa la aduana, ¿eh? Por entonces ahorita estamos ya en posibilidad de que el SAT nos audite 2020, 21, 22, 23, 24, ¿no? O sea, es decir, tenemos ahí todo un historial en la empresa y nosotros decimos, no pasó nada, ¿no? Puede pasar en los 5 años, ¿no? Y por otro lado, dar luz sobre lo que es la contabilidad aduanera. Fíjate que en las auditorías que estamos atendiendo, algo que una materia muy relevante, incluso a nivel internacional, es el estudio de la contabilidad aduanera. Todo se queda registrado en contabilidad, o debería quedarse. ¿Sí? Si yo pago la mercancía, pues se queda registrado el pago. Si yo pago el seguro, pago el flete, pago la maniobra, pago la regalía, pago todo queda de una manera registrado en los estados de cuenta bancarios, incluyendo si los hago a terceras personas, ¿no? Entonces, porque todo finalmente queda registrado. Y acordémonos que esa contabilidad es la que le estamos mandando mes a mes. Exactamente. ¿No? Entonces, la contabilidad aduanera va a ser justamente aquel espacio donde la autoridad dice, a ver, tus registros contables. A ver, aquí me declaraste en el pedimento que pagaste tanto por la mercancía, pero yo veo más, o yo veo fletes, yo veo regalías, yo veo... Sí, y ahí es donde hoy las autoridades, a través de una revisión de gabinete o una vista domiciliaria de comercio exterior, está encontrando estas diferencias, porque de momento, como lo dice Miguel, pues en la aduana no pasa nada, ¿no? En la aduana pues, nadie vio nada, no se percató, ¿no? Porque en ese momento lo urgente era despachar, pero ya cuando llega una revisión de gabinete o llega una vista domiciliaria, la autoridad tiene 1 año o hasta 2 incluso, ¿no? En ciertos supuestos, para revisar toda esta información. De ahí que la importancia de que la contabilidad aduanera de nuestros amigos importadores y exportadores esté correcta es verdaderamente relevante. Sí, es algo, pudiéramos llamarle, que tiene que tener una rigurosa atención por parte del importador y del exportador, ¿no? Y porque de alguna manera esto se configura en un delito que se llama subvaluación, y que es algo que ahora sí está persiguiendo muy fuerte la autoridad. Es correcto. Obviamente cuando hay subvaluación, ¿qué significa esto? Declaras un valor por debajo del mercado y eso va a tener una afectación completa. ¿En qué sentido? ¿No? Los impuestos en materia de comercio exterior se calculan con base en un valor. Si tú das un valor debajo del mercado, pues prácticamente los impuestos que va o tiene que recibir la autoridad van a ir más bajos. Impuesto general de importación, impuesto al valor agregado en lo general y en algunos casos impuesto especial sobre producción y servicios. Entonces, sí, para la autoridad representa un problema, una situación con estas características, porque lo que busca es recaudar y pues no va a recaudar de menos. Claro. Es algo importantísimo y eso me lleva a otro tema, Arturo, a otro punto, que es el abusos en la introducción de mercancías, contrato arancelario preferencial. Hablando ahorita de todo lo que viene con el tema de aranceles, ¿no? Parte de Estados Unidos, parte de México, ¿no?
todo lo que viene hoy por hoy, pero sí hay una historia, ¿no? De temas en sus abusos, sobre todo en el origen de las mercancías, ¿no? Cuando tú determinas, si viene de Estados Unidos, le aplico preferencia arancelaria, viene de Canadá, viene, ¿no?, de algún país con el que tengamos tratado, pero en realidad sabes que viene de otros donde no tienen tratado. Sí, que fue hecha a lo mejor en China y la pasaron a Estados Unidos, a Long Beach, y después de Long Beach ya la pasaron para acá, pero te dan un certificado de origen, ¿no? Exactamente. Y es importante señalar efectivamente que el origen de las mercancías en materia de comercio exterior es un pilar fundamental, fundamental. La autoridad sí quiere saber dónde fue hecha la mercancía, dónde surgió la transformación esencial, final, porque si no, se pueden dar abusos, ¿no? Si yo lo hago en China y ese producto tiene una cuota compensatoria, pero para disfrazarla la paso a otro país y me la traigo, vamos a pensar en la India o a Hong Kong, pues esto puede generar un problema porque no estoy pagando correctamente las contribuciones o los aprovechamientos. O lo que dices, ¿no? Hago una mercancía en China, la paso a España y de España la paso para acá y le aplico un tratado de libre comercio, por ejemplo, con Europa, ¿no? Y otro, el ejemplo que pones es muy claro, ¿no? Se hace en tercer país, lo pasamos a Estados Unidos o de Canadá, y de Canadá lo pasamos como hecho ya. Pues las autoridades van a revisar, las autoridades tienen facultades para intercambiar información con otros países. Dos, para que a través de nuestros propios consulados vayan, toquen la puerta y hagan lo que los tratados prevén. Los tratados en este sentido prevén que podamos hacer verificación de origen. Y estas son auditorías que llevan hasta 2 años. O sea, ¿cómo me voy a dar cuenta? Pues va a llegar a mi domicilio una auditoría, ¿no? Y cuando se dan cuenta que yo estoy trayendo mercancías con trato arancelario preferencial, pero que no queda muy claro si ese producto realmente fue hecho en ese país, si el productor no demuestra que tiene plantas ahí establecidas, pues bueno, sí puede dar origen a una revisión de origen, ¿no? Y para esto pues se ocupan cuestionarios, se ocupan visitas, se ocupan mecanismos más fuertes, ¿no? Y ahí es donde justamente, René, viene esta verificación, ¿no? A ver, productor, ¿cómo le hiciste para fabricar estas mercancías que finalmente llegaron a México, ¿no? Pagando un impuesto cero o un impuesto muy menor para efecto de la contribución. Y donde vienen justamente estos abusos. Hay gente que sí sabe que es China y la pasa a Estados Unidos, ¿no? Y pues ahí queda, ya pasé la aduana, ¿sí? No te confíes, mi amigo. ¿Por qué? Porque puede ser que dentro de esos 5 años te vayan a realizar estas diferencias con estos tratos indebidos que le hiciste. Te puede llegar la autoridad y te puede decir, bueno, me has estado importando 5 años diciéndome que es de Estados Unidos, yo ya verifiqué es de China y me debes impuestos por 5 años, ¿no? Y hasta peor, porque te cobran actualizaciones, recargos y las multas. Y las multas en comercio exterior son carísimas. Regresamos. Síguenos en nuestras plataformas digitales, X, Spotify, Facebook y YouTube. En un momento regresamos. Libre Comercio. Seguimos escuchando Libre Comercio gracias a Universidad Ingenio, generando valor, traspasando fronteras. 4. Agencia aduanal. Experiencia que libera. Ya estamos de vuelta en Libre Comercio. Muchísimas gracias por acompañarnos y continuar con nosotros. Y pues estamos platicando con Miguel Ángel Mejía y con Arturo Hernández de la Cruz de ADN Abogados desde la Ciudad de México. Arturo, otro tema importantísimo, ¿no? Miguel, si me lo permiten, otro tema importante es el tema de el retorno, ¿no? La falta de retorno de las mercancías que ya se importaron y que están obligadas a ese retorno. Sí, René, hay un esquema que también la ley aduanera tiene y que es muy, muy noble para las empresas, ¿no? Es que yo puedo traer algunas cosas, ¿no?, durante cierto tiempo, pero tengo que regresarlas. ¿Por qué? Porque para esto no voy a pagar impuestos. Son importaciones temporales a nivel mundial. Tenemos compromisos, tenemos convenios, tratados, en donde dicen, oye, pues si va de paso, nada más va a estar un rato, pues regrésala, no pasa nada, no le cobres impuestos. Y en ese sentido, tenemos muchos. Por ejemplo, una expo. Yo traigo una mercancía para una exposición, si vengo a un concierto, traigo todo mi aparato, mi equipo, vengo a la Fórmula 1,
a una competencia deportiva, a lo mejor traigo un equipo de investigación, vamos, hay una lista infinita, desde contenedores, portacontenedores, envases, embalajes, mercancías para congresos, para exposiciones, vamos, para investigación. O hasta lo más básico, el tío que viene de Estados Unidos y se trae su camioneta. Exacto. Sí. Y entonces, pues resulta que nos están dando un chance de no pagar los impuestos, pero no los retornamos. Y entonces hoy, en este plan maestro, te dicen, oye, si no retornaste la mercancía y ya te la quedaste aquí, pues voy a ir a revisar. Exactamente, ¿no? Exactamente. Justamente esta cuestión del no retorno, la autoridad ya tomó carta en el asunto, ¿no? El 19 de diciembre de 2024 se publica el decreto por el que se modifica la TIGI y el decreto para el fomento de la industria manufacturera, maquiladora y servicios de exportación. Tenemos un nuevo anexo 1 donde se agregan 302 fracciones arancelarias relacionadas con confecciones y cuestiones de textiles. Este es un primer acto por parte de la autoridad para limitar justamente esta porción. Cuando uno tiene oportunidad de leer los considerandos de este decreto, te vas con números bastante sorprendentes, ¿no? Por ejemplo, dice que en 2023 se importaron 1.338 millones de piezas confeccionadas y 331 millones de pares confeccionados, pero se exportaron 1.174 millones de piezas y 233. Entonces hay diferencias bastante consistentes, ¿no? ¿Qué se le hizo más sencillo a la autoridad? Digo, dentro de lo bueno o lo malo, pues mejor los prohíbo. Ahorita ya andan salió un oficio por parte del Secretario de Economía el viernes pasado, en el cual se hace el señalamiento de que va a haber excepciones siempre y cuando se cumplan requisitos muy particulares, ¿no? ¿Por qué? Porque es un golpe directo a las empresas que sí están operando bien. Claro. ¿Sí? Lamentablemente pagan justos por pecadores. Las empresas que están operando bien pues, se van a ver completamente afectadas en esa situación. Sí. Y dentro de todo esto, hace unos días sale el Plan México, ¿no? Y dentro del Plan México que anuncia el gobierno federal, hay dos rubros que pues, a mí me llamaron mucho la atención, no sé ustedes si coinciden. Uno de ellos es el IPEX 4.0. ¿De qué se trata? ¿No? Todavía no hay la suficiente información, pero podemos a lo mejor percibir hacia dónde viene. Y yo creo que mucho de eso viene en cuestiones del retorno de mercancías, el tema del IVA, etcétera, etcétera, ¿no? Y el segundo, la sustitución de importaciones, ¿no? Eso no lo escuchábamos antes del GATT, ¿no? Sí. Bueno, aquí hay que entender un poco el mundo que estamos viviendo, ¿no? En estos programas que has tenido, pues, se ha hablado mucho de estas amenazas, ¿no? Que va a implicar la llegada el día 20, ya a unos días del nuevo presidente de Estados Unidos, ¿no? Muchos incluso hablan de una nueva era económica mundial, ¿no? ¿Por qué? Porque viene una especie de proteccionismo mucho más fuerte, de nacionalismos, en donde quieren que nada más Estados Unidos, o sea, se haga grande, ¿no? Tanto en tamaño como en economía, ¿no? Y también hasta a lo mejor amenazas de invasión, etcétera. Bueno, eso es lo que se dice que va a venir, ¿no? Y México también toma una posición de ver hacia adentro, ¿no? En este plan que el gobierno federal, a través de la presidenta y la Secretaría de Economía está diseñando, y todos los organismos de gobierno, proponen la sustitución de importaciones, ¿no? Hay voces a favor, voces en contra, pero básicamente lo que se nos dice es, vamos a hacer una mayor integración de lo que hacemos en México, cosa que en algunos sectores, por supuesto, parece claro, muy positivo. Por supuesto, otros dicen, oye, no, espérame, estamos dejando de ver que en muchos otros lugares ya proveen muchas cosas que pues son más baratas que las hagamos acá, ¿no? Yo creo que tenemos que verlo con esta dualidad, con estos tonos grises, ¿no? Porque a lo mejor en algunos casos, pues sí, valdría la pena estudiar cómo incorporamos mucho mayor contenido regional, ¿no? Y en otros, pues sí, beneficiarnos de a lo mejor de cosas que ya se hacen altamente competitivas en otro lugar y que a lo mejor nosotros tardaríamos algún ratito en hacerlo, ¿no? O sea, no es cerrar por cerrar, no estoy en contra de, me parece que puede ser muy interesante, sobre todo porque al final de lo que plantea este plan México, ¿no? Es que aquí le demos más fuerza a algunas industrias, ¿no? Pero es el otro tema, el 4.0, que va enfocado a lo que todavía no conocemos, ¿no? Parece ser que se va a incorporar o en el decreto que ya tenemos ahorita, ¿no? El decreto INEX, o habría a lo mejor algún
beneficio con otros decretos que tendría que ver con aprovechar el nearshoring, ¿no? Es Sí, como, exactamente. cómo jalar las inversiones, especialmente escuché al secretario de Economía decir el área de semiconductores. Semiconductores. Sí, y la de electromovilidad, ¿no? Entonces yo creo que vamos a esperar, me parece que por ahí pueden venir noticias interesantes, pero dentro de este plan de que México también le eche muchas ganas, también, básicamente es lo que nos da el Plan México, ¿no? Muchas buenas intenciones y todo el mundo dice, el secreto es ahora cómo lo implementamos y ese es el punto que creo que tenemos que estar vigilando. Sí, Miguel. En ese aspecto, tú acabas de mencionar algo muy importante, la porción del nearshoring, ¿no? Todo el mundo habla del nearshoring, pero nadie habla de los mecanismos para poder ingresar a través de esta cuestión de la relocalización aquí en México, ¿no? Una de esas llaves es el IMEX y otra de esas llaves es la certificación en materia de IVA-IEPS. Leyendo un poquito de lo del Plan México, el IMEX 4.0, hacen el señalamiento que se tiene que hacer esta consolidación entre el decreto IMEX y la certificación IVA-IEPS. Por el momento son dos trámites que son completamente separados. IMEX, Secretaría de Economía, certificación ante Servicio de Administración Tributaria, ¿no? Obviamente la cuestión de los tiempos son larguísimos. Secretaría de Economía está tardando un aproximado de 2-3 meses en contestar y otros 3-4 meses el Servicio de Administración Tributaria. Entonces, mucho de la idea que tendría que venir en ese sentido para aprovechar el nearshoring es reducir esos tiempos de respuesta, ¿no? Reducir tiempos de respuesta, otorga certificaciones y la economía empieza a girar mucho más rápido, al menos para esas empresas. Ok, sí. Digo, y eso es importante porque de alguna manera son los mecanismos con los que de alguna manera las regiones pueden empezar a crecer. De hecho, hay un plan para el Estado, para Yucatán, un plan de regionalización. ¿Y qué vocaciones van a ahora implementar en cada región, no? Aquí están hablando de tecnología, están hablando de aeronáutica, están hablando de algunos temas, pues que en realidad la vocación de Yucatán no lo veíamos como tal. Es importante saber que se está formando recursos humanos, se está formando especializaciones. Entonces, eso hace también que ya los sectores empiecen a cambiar un poquito, ¿no? Ya no solamente el turismo, ya no solamente los servicios, sino ya vienen programas nuevos y esperemos que con todo este Plan México, que como tú bien dices, Arturo, es un tema de muy buenas intenciones, ¿no? Ojalá y se empiecen a concretar. Se nos está yendo, se nos fue el tiempo rapidísimo, el programa está a punto de terminar, fue un excelente programa. Quiero agradecerles, Miguel, Arturo, muchísimas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ti, René, de verdad, por la invitación y por nosotros encantados de estar aquí contigo. Muchas gracias, muchas gracias también a las redes escuchas por escucharnos. Cualquier duda o comentario, pues estamos aquí. Muchísimas gracias a ambos y les vemos y les escuchamos la próxima semana en un nuevo Libre Comercio. Hasta la próxima. Esto ha sido todo por hoy, pero nos reencontramos el próximo sábado a las 11 de la mañana para seguir platicando sobre el fascinante mundo de los negocios internacionales. Contenido y conducción, René Pedrera. Producción general, Ángel Salazar. Este programa fue traído a ti por Universidad Ingenio, generando valor, traspasando fronteras. 4. Agencia Aduanal. Experiencia que libera.